¿Qué tal? Bienvenidos al módulo 12 de la clase de inglés. Para empezar vamos a ver que la terminación en inglés, ing, de ando o endo en español. Vamos a darnos cuenta que en el inglés como en el español, al agregar ciertas terminaciones a palabras, pues creamos unas nuevas. Y para entender entonces los verbos, decimos que son las acciones o el estado del sujeto. Nos damos cuenta que los verbos en infinitivo son los que terminan en ar, ir. Tal sería el caso de caminar, comer, hacer, soñar, ver, saltar. Entonces estas son las acciones y vienen en infinitivo. Pero ¿qué pasa si queremos añadir ando o endo? Bueno, pues en español quedarían de la siguiente forma. Caminar quedaría como caminando, hacer como haciendo. Si se dan cuenta, en esta parte termina en ando y en esta en endo. Lo mismo pasaría con soñar, termina en ando. Vamos a ver unas reglas ahorita, entonces, en inglés para ver qué podemos hacer con estos verbos en inglés. Si queremos decir, en vez de hacer, que es el verbo make, queremos decir haciendo en inglés. ¿Y cómo se dice? Bueno, aquí tenemos algunas reglitas que nos van a ayudar a poner esta terminación, pues obviamente en inglés. La primera regla entonces nos dice, cuando un verbo termina en e, borras la e y después añades ing. Verbo make termina en e, la borramos, entonces quedaría así, making. La e está ausente acá, solo añadimos ing. Entonces la siguiente regla nos dice, cuando un verbo de una sílaba termina en vocal y consonante, repite la consonante y después se añade ing. Vemos que run termina en u y n. Doblamos la consonante, la volvemos a escribir y después añadimos ing. Entonces la regla número 3 quedaría de la siguiente forma. Cuando un verbo termina en y, simplemente añades ing. Es el caso de ley y añadimos simplemente ing. La regla número 4 nos dice, cuando un verbo termina en ie, se cambia la ie por y se añade ing. Es el caso del verbo die. Borramos ie, añadimos y después ing. Para la última regla dice que en los demás casos añadimos simplemente ing. Vamos a ver más ejemplos, ¿ok? La primera regla, cuando un verbo termina en se borra la e y después se añade ing. Con el verbo arrive, termina en lo que vamos a hacer es borrar la e y añadir ing. Arriving. Siguiente regla dice, cuando un verbo de una sílaba termina en vocal y consonante, se repite la consonante y después se añade ing. Con el verbo cut, vemos que termina en u y t, vocal y consonante. Doblamos la consonante, la volvemos a escribir y añadimos ing. La tercera regla nos dice entonces, cuando un verbo termina en y, simplemente se añade ing. El verbo play termina en y, lo que hacemos ahí es añadir simplemente ing. La regla número 4 nos dice, cuando un verbo termina en ie, cambiamos la ie por y se añade ing. Si nos damos cuenta, con el verbo lie, termina en ie, borramos esta ie, añadimos la y, la cambiamos por y después añadimos ing. Y la última regla nos dice, en todos los demás casos, añadir ing. Vamos a ver con el verbo add, termina en dos consonantes, así que simplemente añadimos ing. Y así quedaría el uso de estas reglas. Eso sería todo. Entonces la actividad constaría de descargar el archivo que queda en la descripción del video. Va a ser un archivo PDF
Posteriormente abrimos ese archivo y vamos a añadir ing a los verbos en infinitivo. Cualquier duda pueden dejarlo en la sección de los comentarios.